va a vaciar el balance general, tal cual. Pero ¿cuál es el chiste? Si ustedes utilizan hojas de trabajo en auditoría, nosotros los auditores no podemos dejar líneas en blanco. No debemos dejar líneas en blanco. Los auditores trabajamos con lápiz negro y lápiz rojo. No podemos trabajar, a menos que tengas seguridad absoluta. ¿Cómo está eso? Buenas noches. ¿Usted viene de cabeza? Sí, sí. Y al final en la casilla de 18, el que está al lado del secretario. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, no se deja líneas en blanco. Para nada. Y las columnas tampoco. Se utiliza hojas de trabajo de 14 columnas. No utilizamos oficio. ¿Por qué? Porque el auditor tiene que vaciar esa información a estas hojas de trabajo doble oficio o hacer collage, que es otra cosa. ¿Listo? Pero no podríamos, en otro curso he tenido el problema que me han utilizado hojas oficio. Y no se trabaja así. El auditor no trabaja así. ¿Ok? Entonces, la primera columna es para el código de cuenta, la segunda es para la descripción de la cuenta. Tal cual. Lo único que aquí discriminamos es, en vez de poner activo corriente, pongo simplemente activo corriente y las cuentas que corresponden al activo corriente. Clasifico. Activo no corriente y las cuentas. ¿Listo? No voy a copiar total, subtotal 1 más subtotal 2, no copio eso. No copio, esta es una hoja de trabajo. Totalizo aquí. Totalizo acá, por decirles acá. ¿Listo? ¿Qué sé yo? Pues. Las hojas de trabajo de los auditores tienen columnas delgaditas y tienen columnas más gruesas y tienen cerradas columnas. Entonces, ustedes han utilizado eso cuando estaban estudiando contabilidad. ¿Qué es lo que se hace? Por columna entra un número y las columnas más gruesitas es para los decimales, ¿ok? O para los cientos al inicio de cada columna. Eso es lo que se hace. ¿Dónde se coloca la marca? Dos opciones y quiero que entiendan bien. ¿Va? Bien, así como estoy. Mi mano derecha es va, izquierda es viene. Y a los importes se aplica lo mismo, va bien. Si coloco yo acá, significa que este importe me va a ir a otra célula sumaria. ¿Listo? Va, también puedo colocarlo acá. O también puedo colocarlo acá. Si todas estos importes que están aquí, estoy realizando la misma operación, el mismo procedimiento. En este caso voy a hacer así. Y aquí diré cotejado con mayores generales. Sumado. ¿Qué le estoy diciendo al usuario? Que todos estos importes yo los he cotejado con sus mayores generales y no tengo problema. Que este importe es recalculado, es resumado y no hay problema. Ese es el trabajo que estoy realizando acá. Ahora bien, perdón, esto es acá. Aquí no hay aquí no tengo que, ¿por qué marcar? ¿Listo?
año 1, que significa el año anterior. Entonces tengo que vaciar los saldos del año anterior en la misma empresa. ¿Por qué tengo que vaciar eso? ¿Y por qué tengo que igual cotejar y tengo que volver a sumar? ¿Por qué? Porque esta hoja de trabajo me permite ver las desviaciones y el movimiento que han tenido cada cuenta, porque voy a comparar cada cuenta, su caja con otra caja. Y voy a ver qué comportamiento ha tenido, si ha aumentado o ha disminuido. Lo voy a expresar en términos absolutos y también en términos relativos. ¿Por qué? Porque a primer golpe de vista voy a ver qué cuentas han tenido un movimiento inusual y voy a poder decir en esta planificación de auditoría que van a entrar a revisión estas cuentas. Referencia. Para todo el activo voy a utilizar A. Para todo el pasivo utilizaré B. Depende de cada auditor, depende de cada equipo de auditoría, cómo va a coordinar esa información. ¿Okay? Esto lo voy a colocar en una carátula, en la carátula de la planificación, mi índice de referenciación. Y les diré, activo es A, activo corriente disponible A1, eso les diré. ¿Okay? Cosa que cualquier persona que venga y revise, dirá, el A1-1 es para caja moneda extranjera. Perfecto. ¿Se entiende? Esa es la referenciación preliminar que se va a hacer en la etapa de la planificación de la auditoría. Y es el análisis que yo tengo que hacer en esta hoja de trabajo. Esto, aparte de acá, yo lo voy a dejar así tal cual hasta que concluya la evaluación de cada una de las cuentas. Ahora bien, informativo y fuente, ¿qué es? En el informativo y fuente, yo voy a colocar qué es este documento. Es una hoja de trabajo, ¿cierto? Una hoja de trabajo que es el análisis de la planificación de auditoría. ¿Quién me ha dado la información? Tengo que poner por eso la fuente. Y ahí yo no puedo colocar información proporcionada por la entidad, porque la entidad es enorme y por ahí me han dado saldos incorrectos. Entonces yo tengo que identificar quién me ha dado esa información. Información proporcionada por el contador de la empresa. Información proporcionada por el auxiliar Z de la empresa. No necesito colocar el nombre, no debo colocar el nombre, pero sí debo colocar el cargo. ¿Cuál es el objetivo de esta hoja de trabajo y de esta auditoría? El objetivo de una auditoría financiera es determinar si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa y si estos han sido elaborados conforme PSGAs y las NICs. Eso es. Ahora, ¿qué es la conclusión? Es la respuesta a este objetivo. Entonces, cuando yo termine de concluir, diré pues, revisados los estados financieros, se concluye que los mismos presentan razonablemente la situación financiera de la empresa. Y si tengo debilidades, voy a poner excepto en y voy a ir acá. Voy a poner mi excepción, excepto en
y voy a mandar directamente a papeles de trabajo. Papel de trabajo, digamos, a 1.1. Con. Si tengo otros, igual. Toditos ellos los voy a reflejar. La muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es mostrar, describir el universo con el que se ha trabajado. ¿Ok? Me explico. De estos 4 millones, lo que ustedes quieran, 100 millones, ¿el auditor ustedes creen que va a revisar los 100 millones? No lo va a hacer, a menos que sea una auditoría integral. No lo va a hacer. No lo va a hacer, no lo hacemos. Trabajamos con muestras. Por eso utilizamos la palabra razonabilidad. Porque no tenemos seguridad absoluta de que esos estados financieros estén bien hechos, ni que presenten razonablemente la situación de la empresa. Trabajamos con muestras. De esos 100 millones, dependiendo de la evaluación del control interno, yo voy a determinar con cuánto voy a trabajar. Si es con el 60%, si es con el 55% o si es con el 85%. ¿Ok? Entonces aquí debo ver, aquí debo describir cuál es mi muestra y qué porcentaje va a entrar a la evaluación. ¿Se entiende? Preguntas ahora sí. Dice, me he perdido en la parte de muestra, no sé si lo podría volver a... Ajá. Sí. La muestra es determinar el tamaño de operaciones con las que, como auditor, como mi equipo de auditoría va a revisar. Eso es la muestra. Ahora, hay dos tipos de muestras. Una, que depende del control interno, ¿no ven? Si mi control interno me ha salido positivo, entonces mi muestra va a ser entre 55 y 65%. Si me ha salido negativo, va a ser entre 80 y 90%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus controles no funcionan. Porque no confío en la empresa. No confío en las personas que han generado esa información. ¿Ok? Eso por un lado. El otro tipo de muestra es aleatoria, es estadística. Pero esa también depende de la evaluación del control interno. Solamente que voy a decir acá en la muestra, importes, total muestra, pon 65%, importes a revisión mayores a 15.000, digamos, ¿no? Dependiendo de la materialidad también que vayas a determinar. ¿Ok? Es eso. Ahora sí. Lo que me estaba olvidando es la referenciación acá, que debe ir. Debo de identificar con ese redondo así con letras rojas, debo identificar qué hoja de trabajo es. Cuando estoy poniendo la B y la G, estoy diciendo balance general. Y si pongo al lado PL, estoy diciendo planificación. ¿Ya? Esta hoja de trabajo va a formar parte ¿de qué? De mi legajo de planificación de auditoría, no de la ejecución de planificación de auditoría. Ahora sí. Preguntas. Dice, del control interno, si sale positivo, ¿cuáles serán los porcentajes y del negativo más? A ver. La evaluación de control interno va a determinar el tamaño de la muestra para un caso. Generalmente, lo mínimo que puede un auditor revisar en una auditoría financiera es un 55%. Es lo mínimo que debería revisar. ¿Ya? Si su evaluación le sale positiva. Si es negativa, lo mínimo que debería estar revisando es un 80%.
No puede revisar un 100% por si acaso. ¿Por qué? Porque el 100% se revisa en dos tipos de auditorías. Una que es la integral, que forma parte de la financiera, pero que incluye la revisión total, absoluta de todas las cuentas, ¿no? Y otra es la especial. Y la especial, ustedes saben que es, no tiene muestra porque se revisa el 100% de las operaciones, pero de una determinada cuenta, de un determinado hecho. Y esa auditoría especial va a ir a determinar responsabilidades, ¿no? Administrativa, civil, penal o ejecutiva. ¿Ok? Entonces no es el caso porque esto es una auditoría financiera. ¿Listo? Incluso en la auditoría financiera, estas cuentas también son nuestras, porque no tengo la obligación de revisar todas las cuentas. No tengo esa obligación en una financiera. ¿Por qué? A ver, para la universidad, hagamos su ciclo contable. Va a entrar disponible, va a entrar caja bancos. Luego va a entrar cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Aquí no me sirve de nada hacer inventarios. O bueno, inventarios no, pero sí activos fijos. Tienen que entrar, sí o sí tienen que entrar. ¿No ves? Tienen que entrar inversiones, ¿no? Y tienen que entrar intangible. Después no le veo. Si quieren ustedes cuentas del estado de resultados, ingreso por ventas, ¿no ven? Sus gastos de operación. Eso debería entrar. Ese es su ciclo contable de la universidad. Debería. Pero si revisamos balance y los otros estados, vamos a encontrar muchas más cuentas. Eso no significa que las voy a dejar a un lado y no las voy a revisar. Las voy a revisar como auditor. Pero su muestra va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque me llama la atención mucho más el ciclo contable de la universidad. Entonces a esa su muestra, la que voy a aplicar, va a ser mucho más grande. Y la evaluación de control interno que le tenga que hacer, obviamente va a ser en detalle. ¿Ok? Entonces, eso quiero que entiendan. Una vez realizado esto, como se habrán dado cuenta, yo ya voy a ver la radiografía que le he sacado a la empresa. Entonces, ahí yo tengo que hacer ahora sí voy a hacer una cédula sumaria. Y la cédula sumaria tiene casi la misma estructura. Pero entenderán que aquí no es hoja de trabajo, es una cédula sumaria. ¿Qué me activo? Acá, ¿puedo colocar año 1 y año 2? Sí. ¿Puedo dejar de colocar el año 1? Sí, puedo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es mostrar los saldos que están sujetos a evaluación, la presente gestión. ¿Ok? ¿Variaciones? No, no voy a colocar. Pero sí lo demás. Sí lo demás. Debe tener el TR, debe tener informativo y fuente, debe tener. ¿Objetivo? Sí. ¿Muestra? Sí. ¿Conclusiones? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esta cédula sumaria sí se va a hacer, ustedes van a tener que hacer del balance, solo del balance. ¿Ok? Ahora, pongamos un ejemplo para que me entiendan. Bancos. ¿Listo? Bancos, qué sé yo, va a tener ahí, ese va a ser su saldo. ¿Vale? Mi siguiente hoja, y esto va a cambiar. Esto ya simplemente va a ser balance general.
este banco va a ser A1. Entonces me voy a ir acá a mi A. El mismo encabezado, cédula. Pero ya voy a poner aquí bancos. ¿Ven? Aquí cédula subsumaria, o si quieren, analítica. O analítica. ¿Listo? Fecha y igual. Ahora, va a tener el código de cuenta, va a tener el código de cuenta, va a tener la descripción, va a tener el saldo, va a tener referencia a papel de trabajo. ¿Ok? Tendría que tener su reclasificación, si corresponde, y nada más. Ahora, Banco Mercantil Santa Cruz, su saldo ha sido 33.44.04. Esto es moneda nacional. Banco de crédito, moneda extranjera, qué sé yo, 26.02.79. Banco Unión, moneda nacional, igual. Banco es ganadero, moneda extranjera, igual. Referencia a papeles de trabajo. Esto será, si mi banco es A, esto va a ser el A1, esto va a ser el A2, esto va a ser el A3, esto va a ser, bien, esto va a ser así. A1 barra 1, 2, 3 y 4. Ahora, siguiente. Esta cédula va a tener el TR, sí o sí, va a tener el informativo y fuente, y ya. Pueden colocar objetivo, pueden colocar si van a colocar la conclusión. ¿Ok? Entonces esto les dejo a criterio personal. Ahora, desglosemos. Voy a hacer aquí la A1.1. Lo mismo. La misma estructura. Banco Mercantil Santa Cruz. Moneda nacional. Cuenta corriente 001. Cuenta corriente 002. Aquí pondré los saldos. ¿Listo? Pero aquí ya voy a cruzar y ya voy a utilizar la correferenciación. ¿Por qué? Porque tengo que cruzar importes, tengo que cruzar saldos. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que este banco, moneda nacional, lo estoy desglosando en el A1. Fíjense bien que incluso la referenciación está yendo a la derecha del importe. Entonces, dice, está yendo, va. Este saldo lo voy a encontrar acá. 3, 4, 4, 0.
¿Ok? ¿De dónde está viniendo esto? ¿O a dónde va? Como quieran. Mira. Entonces, fíjense bien que este importe lo voy a encontrar en mi cédula A. Esta es mi cédula A. ¿Está? Sí, está. ¿Este importe lo tengo que cotejar? Sí, lo tengo que cotejar. ¿Lo tengo que revisar? Sí. ¿Debo seguramente hacer otros procedimientos? Sí. Y eso no lo voy a reflejar en el TL. ¿Ok? Ahora, puedo incluso ir más al detalle y decir, esta cuenta corriente la voy a revisar en mi A1.1 y esta en mi A1.2. Si se dan cuenta, estoy yendo en cascada hacia abajo. Mis papeles de trabajo deben ser ordenados, claros, concisos. Y estoy cumpliendo. Debo utilizar marcas, estoy cumpliendo. Debe ser de fácil accesibilidad y lo estoy haciendo. Cada hoja de trabajo, cada cédula sumaria, cada cédula analítica debe ir plasmada en una hoja. No puedo hacer como estoy haciendo ahorita. ¿No ven? Le pongo la raya y ahí abajo. No puedo hacer eso. Así sean dos cuentas, así sea una cuenta, debe ir en una hoja. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Preguntas? Licenciada, no habría una subcuenta de la subcuenta, ¿verdad? Puedes encontrar, generalmente hay esto en las empresas súper grandes, en las industriales, en los bancos. Los bancos es increíble cómo manejan, ¿no? Entonces puedes encontrar. Entonces tendrías que desglosar. Si de los bancos creo que es así, ¿no? Sus estados financieros, todavía sí sus libros, ¿no? Sí, y no has visto del central. Bueno, sí. Ahí es terrible, ¿no? Entonces sí. Con respecto a las cédulas sumarias, a las analíticas, ahí se da puesto moneda nacional, moneda extranjera, ¿puede ir en una sola cédula o tiene que ir para? Son distintas. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente, el número de cuenta corriente es distinto. Están en un solo banco, pero la cuenta corriente es distinta. ¿No ven? Se discrimina por el número. Sí, por el último número de la cuenta. Me refiero a los montos. Como es moneda extranjera, se tendría que convertir a nacional porque Sí, la cédula dice sí, expresado en en esto, millones. sí, expresado en millones de bolivianos. O sea, ¿no? Entonces, todo esto está expresado en bolivianos. Ahora, también tienes que hacer pruebas si estás haciendo disponible. Tienes que hacer pruebas de que la conversión a bolivianos haya sido la correcta. ¿No ven? Puede ir con su moneda extranjera, Así pero tal cual. convertido en bolivianos. Sí, así tal cual como está esta, sí. Sí. Sí, en una sumaria. Pero ya en una analítica, no. Tienes que desglosar y tienes que poner, separar quiénes son bolivianos y quiénes son extranjeros. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Licenciado, una consulta. Tal vez nos antes explicado, pero no lo he escuchado. ¿Vamos a elegir nosotros la empresa o ustedes nos van a Yo no voy a elegir, ustedes eligen. Ya, el trabajo va a ser individual. Exacto. Nada de preguntas, papeles de trabajo, ¿podemos cerrar? Licenciada, ¿no habría la posibilidad de hacer en grupo? ¿Perdón? ¿No habría la posibilidad de hacer en grupo? Es que creo que es demasiado. No. No. Mira, recién estoy regularizando unos problemas que hubo por las personas que no han subido su trabajo. Entonces se ha hecho todo un drama. Y
No, prefiero que no, chicos. Yo entiendo que este es un horario de trabajo que para ustedes sería mucho más sencillo. Partiendo de eso es que el primer parcial se les dio el trabajo grupal, pero se ha armado un lío, pese a que conversé con las personas que no subieron y ya había cerrado planilla, ya había cerrado sistema, pero aún así siguieron, o sea, hubo reclamos y no, prefiero no. Así que por eso es individual. Escucho. Pero licenciada, tomando en cuenta que ya ahora ya estamos informados de todo lo que ha pasado, ¿será posible? Porque parece que es harto el trabajo que va a hacer su Quizá. y la verdad con el trabajo, para mí personalmente se va a dificultar de igual hacer sola. De quizá con el compromiso hablado, quizá con el compromiso ya Dos o hablado, tres podemos ayudarnos mejor. tal vez con el compromiso ya creo que estamos presentes, ¿no? De formar exactamente el grupo con los nombres tal cual y con el compromiso de que no exista, digamos, algún problema o reclamo en el momento de presentar con todos los parámetros. Podríamos continuar con eso, es que es muy dificultad realmente. A mí me encantaría. No les miento, no exagero para nada, pero hasta anoche he tenido hasta las 10:30 problemas con los estudiantes que no han subido su trabajo, ¿no? Entonces, primera vez en mi vida que yo solicito modificación, abrir el sistema. Primera vez y la última. Entonces, yo preferiría que no. No, chicos, no. Hablé con cada uno de los muchachos, me han escrito, les he contestado, les he explicado por qué ya no podía mover el sistema. Muchos me han entendido. Bueno, yo pensé que todos me habían entendido, pero luego surgió, no me acuerdo ni el nombre, la verdad es que no quisiera tampoco. Surgió un alumno o una alumna, no sé, y se ha armado tremendo lío. Entonces yo prefiero no, muchachos. Sé que este trabajo tampoco es tan grande como ustedes lo ven. O sea, les va a costar un cacho la planificación, pero ya la ejecución de la auditoría no les va a costar. ¿Por qué? Porque solamente van a hacer caja, bancos, inversiones. Es una cuenta, una pequeña fracción. ¿Okay? Sé, lo más engorroso va a ser la planificación de auditoría. Pero después no se hagan mucho drama. Además también va a depender de la empresa a la que ustedes vayan a escoger. ¿No ven? Pero licenciada, tomando en cuenta que todos realizan el programa, yo creo que ahora somos más conscientes de que tenemos que subir todos y el trabajo. Muy aparte de que no hemos tocado muy a fondo lo que son papeles de trabajo y se nos va a complicar incluso para uno mismo por la gente aún. Sí, corazón. Por eso es que me estoy tomando esta clase para darles así en vivo papeles de trabajo. Porque sé que no es lo mismo en forma virtual. No hubiera podido. Si ustedes se dan cuenta, no hubiera podido. Entonces, por eso es que hoy día estoy perdiendo mi clase de activo corriente y estoy avanzando con ustedes papeles de trabajo. Les estoy preguntando cada vez que puedo, les estoy preguntando, ¿han entendido? ¿Se ha entendido? Preguntas. Por lo mismo. Por lo mismo. Entonces, por lo mismo, les pido, por favor, hagan nomás su trabajo, porque no tengo otra. Pero el de 5 puntos sí ya sé cómo les voy a hacer. No van a hacer ejecución de auditoría, va a ser teórico, ¿ya? Y coordino contigo para proporcionarles el material y también lo que van a hacer, ¿ya? Ahí me quedé. Licenciada, yo creo que tal vez las dudas se va a dar cuando empecemos a trabajar, cuando empecemos a armar, ahí vamos a tener hartas dudas. Y tal vez igual he estudiado en la noche, igual he trabajado, igualito corazón, pero pónganse un ratito en mi lugar, ¿no? O sea,
que tú converses, que quedes creo que con todos he quedado, que por favor el segundo parcial sí voy a reconocerles esos puntos y que después me vengan y me muevan todo cuando yo ya he cerrado planillas. Ahí eso realmente creo que no se lo deseo a nadie, porque me han hecho rehacer, me han hecho 3 cartas creo que he enviado, 3 informes con sus anexos, no sé qué más había sido. Primera vez que hago, primera vez. Licenciada, tal vez si fuera mucha molestia, no sé si usted nos algún modelo de hoja de trabajo resumido, tal vez, porque usted debe tener de su trabajo y obviamente deben ser largos, deben ser varias hojas, ¿no? Como usted nos dice, el trabajo que nos va a dar va a ser corto, digamos, va a ser caja, el disponible. No sé si tal vez nos podría facilitar algún modelo, tal vez hecho por usted, un modelito corto, tal vez más entendible, que sea más digerible, tal vez, licenciada. Cheque esto. Cada auditor tiene su forma de trabajo, cada auditor. Lo que ahora les he dado es lo que yo hago en la planificación, mi hoja de trabajo de planificación. Así tal cual es. Las otras cédulas sumarias, las analíticas, las sumarias, van a poder encontrar en cualquier libro. Y el que te voy a dar es digamos, el menos complicado, ¿no? Entonces, tú quieres sacarte copia de todo el texto, lo haces. Alguien quiere, lo hace. Alguien no quiere, no lo hace. No hay lío, no hay lío. Yo no me voy a hacer problema. ¿Ok? Entonces es eso. Avanzaremos papeles de trabajo de control interno, por favor. ¿Listo? Que habíamos hablado, ¿no ven? Que la evaluación de control interno se hace en la etapa de la planificación, pero en la etapa de la ejecución también. Ya. ¿Qué puntos tiene los papeles de trabajo del control interno? Conclusión, puntos débiles, puntos fuertes. Luego tiene el cuestionario. El control interno se trabaja con cuestionarios. Cuestionarios de preguntas cerradas. ¿Ok? Preguntas cerradas. Es decir, un sí o un no, la respuesta. ¿Ya? Soporte. Soporte. Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4 y esto es 5. Soporte a 4 es. ¿Listo? Estas son narrativas. Y la 7 es planilla de deficiencias. Listo. Les paso a explicar uno por uno. El cuestionario de preguntas cerradas, cuando nosotros los auditores agarramos y vamos a tesorería con el auxiliar, ¿se acuerdan que hemos tomado el ejemplo del auxiliar que hace las conciliaciones? Ya. En la planificación se ha determinado que no hace las conciliaciones y revisado el manual es su obligación. Entonces, yo como auditor ya sé que no hace. ¿Qué cuestionario voy a diseñar? Le haré la pregunta, ¿no? ¿Realiza usted las conciliaciones bancarias? Él me dirá, sí, ok, el documento que voy a pedir, ¿no ve? Como evidencia, mostrar, me prestará, iré, sacaré fotocopia.
Ahí me daré cuenta, pero esta no es la que corresponde a esta gestión. Mira, desde el año pasado que no has hecho, o desde hace 3 meses no has hecho. Ah, verdad. Entonces, la respuesta ha sido sí hago, ¿no? Entonces marco en esta parte, acá, es la pregunta, respuesta sí, no. Aquí tiene referencia a papeles de trabajo. Y aquí tiene iniciales y fecha. Y aquí observación. ¿Ya? Pues la pregunta que nos hemos planteado en el curso es sobre las conciliaciones bancarias. Él me va a decir sí. Bueno, pero yo como auditor sé que no es verdad. ¿Lo ven? Entonces, eso voy a colocar acá, en observaciones. Y diré, conciliaciones no efectuadas. Ahora, es mi palabra, pero ¿cómo voy a evidenciar lo que estoy diciéndole? Acá, referencia a papeles de trabajo. Y voy a poner, si este es mi cuestionario, debería ser el 4, ¿vale? Ahí. Listo. Pero fíjense bien que en el punto 5 romanos tengo soporte. Entonces, en mis 5 romanos, yo le voy a poner acá. ¿Qué le voy a poner? Aquí puedo apuntar el manual de procedimientos como tal, ¿no ve? Y le voy a referenciar como 5. Esta es la pregunta número 1 de mi 4. Digamos que este es mi 4.1. Así. Entonces, mi manual de procedimientos le voy a adjuntar. ¿Y qué voy a hacer en mi manual de procedimientos? Ahí está, ¿no ve? Y la obligación que tiene el funcionario de realizar las conciliaciones. Entonces, esa partecita yo la voy a marcar y voy a poner, digamos así. Y aquí voy a poner analizado, o si quieren verificado. Le voy a poner un 1. ¿Cuándo utilizo el 1 cerrado? O el 2 o el 3, cuando encuentro debilidades. En este caso estoy encontrando una debilidad, ¿lo ven? No presenta conciliaciones. ¿Por qué? Porque la conciliación, la última conciliación, es de hace 3 meses, hace 2 meses. Entonces voy a presentar como segunda evidencia la conciliación de hace 2 meses. Y le voy a poner verificada última conciliación realizada por el funcionario. Y para cerrar eso le voy a poner esto, el manual de procedimientos, esa fotocopia que corresponde a ese cargo, y le voy a decir, mira, tienes la obligación, pero tu última conciliación es de hace 2 semanas, hace 3 semanas, pues no lo has hecho, no has cumplido, pero me has contestado que sí. Entonces con rojo yo le voy a poner, ¿ok? Voy a armar estas preguntas con sus respuestas. Y aquí le voy a poner la firma y la firma, la mía como auditora y la del cajero. ¿Ok? Obviamente el cajero no va a ver estas mis marcas, porque lo voy a hacer posterior. Al final del cuestionario, cuando concluya con las preguntas, que va a tener que ser menos de 15 minutos, me lo firman, sí, ok, lo firmo y listo. Y luego realizo mi trabajo como auditor. ¿Estamos de acuerdo? Es eso. Entonces, este cuestionario, ¿de dónde va a salir? De mi evaluación previa de control interno. Porque
porque ahí ya, como que ya me he dado cuenta qué debilidades tienen, qué fortalezas. Entonces, mi cuestionario va a ir solamente a las debilidades. Voy a poner algunas fortalezas, pero es más a las debilidades. ¿Por qué? Porque es un cuestionario de control interno hecho a la medida. ¿De acuerdo? Las narrativas, bueno, ya hemos hablado de esto y ya hemos hablado del soporte. Narrativas. Las narrativas son eso, narrar, contar. Yo he ido con el tesorero y le he preguntado, pero en forma mucho más ejecutiva. En fecha 10 de octubre se ha procedido, personal de auditoría interna o personal de auditoría ha procedido a visitar al auxiliar X y Z de la unidad de tesorería. Se ha puesto a disposición del funcionario el cuestionario elaborado para tal efecto. El funcionario nos ha dado los documentos pertinentes a sus respuestas positivas. ¿Qué más van a encontrar? ¿Qué más pueden narrar? Pueden narrar que se ha puesto mal, que es nuevo, por ahí el funcionario recién había entrado hace 2 semanas, no sé. Todo lo que ustedes han observado, eso es narrar, contar, eso es. ¿Ok? Y eso se agarra y se taipea y se pone en papel. Las planillas, bueno, de aquí me voy a ir acá. ¿Por qué? Porque ya en las narrativas y ya en mi cuestionario de control interno, ya sé pues cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y lo único que voy a hacer yo aquí en puntos débiles va a ser, qué sé yo, pues poner punto débil, digamos, ¿no ves? Aquí, punto débil, 1, conciliaciones bancarias. Nada más. Me evito de poner mi opinión, conciliaciones bancarias atrasadas. Si le pongo atrasado ya es mi opinión, ¿no ves? Entonces, conciliaciones bancarias. Es un punto débil. ¿Por qué? Tengo que referenciar, y lo voy a referenciar acá. En mi ¿no ves? Entonces, eso, nada más. No necesito copiar todo, solamente aquello que me dé pautas de cuál es la debilidad exacta. Puntos fuertes, lo propio, pero eso es lo positivo que se encuentra. ¿Ok? Ahora, una vez hecho esto, ya voy a poder llenar mi conclusión. Y mi conclusión, ¿cuál será? Si todo está bien, el ciclo o la empresa, qué sé yo, X, Y, Z, dentro del ciclo contable o dentro del rubro del activo corriente, se ha demostrado que su control interno está funcionando conforme a su diseño, excepto en, y voy a mandar a estos papeles. ¿No ven? Es eso. Ahora sí, con eso, planilla de deficiencias. La planilla de deficiencias es esta. Pero ¿cómo? Tengo que hacer en una hoja de 14 columnas con todo el encabezado que ustedes ya saben y ya no coloco balance, coloco planilla de deficiencias. ¿Qué tengo que hacer? Primero voy a colocar el título de la debilidad. ¿Ok? En este caso, voy a colocar conciliaciones bancarias. Aquí abajo voy a colocar la narrativa. Agarro de aquí, hago control C y la pego aquí, la narrativa. No necesito volver a traer.
Aquí pongo condición, causa, efecto y recomendación. ¿Qué es la condición? La condición es lo que debería ser. ¿Y de dónde saco la condición en este caso? ¿Se acuerdan de este? El manual de procedimientos que le obligaba al funcionario a realizar. Entonces eso. Esto es lo que debía ser. La causa. Oh, me está faltando. Me está faltando, chicos, me está faltando. Me está faltando. Criterio. Causa, efecto, recomendación y esto es disposición. Condición. Yo. La condición. La condición es lo que se ha encontrado, es la narrativa. El criterio es lo que debía ser. Ahora, lo que debía ser puede estar en un documento interno, en este caso en uno de los procedimientos. Puede estar dado en un reglamento. Puede estar dado en una norma legal. O en una norma técnica. ¿Listo? La causa. ¿Quién me va a dar la causa? ¿Se acuerdan? Voy, le he hecho la pregunta, a la final me dijo sí, pero he evidenciado que no. Entonces vuelvo con el auxiliar y le pregunto, ¿sabes qué? He revisado tus documentos, no deberías haber hecho tus conciliaciones cada 15 días, si no están. ¿Por qué? Entonces por ahí es nuevo, por ahí no tiene tiempo, por ahí, no sé, él les va a dar la causa, ¿ok? El funcionario. Esto es el funcionario. El efecto. ¿Cuál es el efecto de que las conciliaciones no sean presentadas cada 15 días? Que no se tiene información oportuna respecto de los saldos bancarios. ¿Qué podría causar eso? Sobregiro. Y si sobregira, ¿qué causa eso? Problemas legales para la empresa. Y liquidez, ¿no? Entonces, ese es el efecto. En este caso, falta de información oportuna. ¿Cuál es la recomendación ahora sí, como auditor? La recomendación tiene dos partes. Una, solucionar aquello que ya está mal. Otra, diseñar procedimientos que aseguren que no va a volver a pasar. Tiene dos partes la recomendación. ¿Listo? Y esta recomendación va al pasado y al futuro. ¿De acuerdo? Ahora, puedo también decir, en otra situación, hacer un ajuste. Puedo plantear el ajuste que se debería hacer. Pero yo no recomiendo eso. ¿Por qué? Soy auditora, no soy contador. El contador es el experto en cuentas, ajustes, reclasificaciones. Yo no. Entonces puedo decir que se haga el ajuste que se considere pertinente tomando en cuenta las normas técnicas legales y legales. Y pare de contar. ¿Ok? Disposición. Esto aquí va a ir a la gerencia de auditoría. Entonces, esto es por sí y por no. A informe. ¿Listo? Entonces, el gerente, el jefe de auditoría, leyendo todo esto y revisando los papeles de trabajo y los soportes a los papeles de trabajo, decidirá si esto entra a informe o no entra a informe. La función del auditor es hasta acá. ¿Ok?
Y listo. Concluida la clase de papeles de trabajo. Ahora sí, dudas, si tuvieran. Creo que no hay. Licenciada, en este proceso de auditoría, también los funcionarios, digamos, si han tenido alguna falla, alguna observación, ¿pueden sancionar? ¿Estaría correcto o no? No. Por eso es que nosotros los auditores, cuando levantamos cuestionarios y evidenciamos que, por decirlo, que las conciliaciones en este caso, ¿no? Mientras dura la ejecución de la auditoría, por ahí el chango se pone pilas y hace todas las conciliaciones. No. No es No. ético, digamos, que el auditor también hace eso, digamos. No sé si, o sea, no sé si es ético o no, pero es que yo personalmente no. He aprendido eso con sangre y no. Prefiero levantar una cédula, un informe, pedirle al funcionario un informe y decirle, infórmame por qué no has hecho las conciliaciones, me firma eso y ya. Si el día de la validación me presentan las conciliaciones, yo digo, un momentito, él no hizo y aquí está la fecha. Entonces eso sí o sí entra a control interno y va a determinar de una forma que los controles se mejoren en ese caso. ¿No? Licenciada, ¿y si hay alguna observación que tiene la organización de subsanar o de Ya estamos hablando después. Una vez cerrado, leído, validado el informe de auditoría, nosotros hacemos como auditores, bueno, la empresa hace como, es su obligación del DAP, hacer formato 1 y formato 2, ¿no ven? Han oído ahorita hablar de eso, que es de la aceptación de las observaciones y del cronograma de actividades para la implantación de las observaciones. Entonces, la misma empresa se pone fechas para la implantación. Lo que hace el auditor es ver esto y por ahí se han puesto fechas de aquí a 3 meses. Entonces, en 4 meses se planifica, no es una auditoría, es un seguimiento a ese informe. Entonces, se verifica si las recomendaciones han sido implantadas. Si han sido implantadas en su totalidad, entonces se levantan las observaciones. Si no han sido implantadas, se ponen no se han implantado, o tal vez estén en proceso y en ese caso ponemos parcialmente implantadas. Lo de malo en la auditoría gubernamental es que son 2 informes que no hayan, dos informes cuyas observaciones no hayan sido implantadas, amerita el proceso ejecutivo, el inicio del proceso ejecutivo y administrativo para el Dice, muchachos. ¿el trabajo va a ser digital o con requisitos, como decía? Porque como hace rato dijo cortar y pegar y este ya debe ser digital, ¿ya? Cortar y pegar, sí, en hojas de trabajo de 14. Y todo es digital, me van a presentar digital, pero no voy a, o sea, lo van a escanear. Lo van a escanear, chicos. Respaldos, dice. Todo escaneado. Todo escaneado, chicos. Absolutamente todo su trabajo.